el manuscrito que la Iglesia etíope guardó por 1700 años en las montañas de Etiopía, oculto entre muros de piedra que han resistido más de 1000 años, existe un manuscrito que describe algo que la historia oficial nunca quiso que conocieras: el verdadero rostro de María Magdalena. No me refiero solo a su apariencia física, aunque eso también está registrado allí con un detalle que te dejará sin aliento. Me refiero a su verdadero rostro espiritual, a su rol real dentro del ministerio de Jesús, a las enseñanzas que ella recibió directamente del Cristo resucitado y que fueron meticulosamente borradas de los evangelios que hoy conocemos. Este documento, preservado en lengua ge'ez por la Iglesia Ortodoxa etíope, no fue sometido a los concilios que decidieron qué textos sobrevivirían y cuáles serían condenados al olvido. Mientras Roma quemaba bibliotecas enteras y censuraba evangelios que no se alineaban con su estructura de poder, Etiopía, aislada geográficamente y protegida por su antigua tradición cristiana, guardaba celosamente verdades que Occidente consideraba demasiado peligrosas. ¿Y qué contenía ese manuscrito que lo hacía tan peligroso? Según las tradiciones preservadas por los monjes etíopes, el documento describe a María Magdalena no como la pecadora arrepentida que nos enseñaron en catecismo, sino como una líder espiritual de inmensa autoridad, una mujer que Jesús mismo llamaba la Torre. Magdala en arameo significa precisamente eso: torre, fortaleza, lugar elevado. Las descripciones físicas registradas en el manuscrito coinciden sorprendentemente con otros textos antiguos que sobrevivieron fuera del alcance de Roma. Cabello oscuro, no rubio, como la pintan las iglesias occidentales. Ojos profundos que los discípulos describían como capaces de ver más allá del velo. Estatura considerable para una mujer de su tiempo y una presencia que, según testimonios preservados, irradiaba autoridad espiritual incluso antes de hablar. Pero lo más impactante no son los detalles físicos. Lo verdaderamente revolucionario es cómo el manuscrito etíope la describe en términos de poder espiritual y liderazgo. Allí está registrado que ella no solo acompañaba a Jesús, ella enseñaba, sanaba, lideraba comunidades de mujeres discípulas y recibía revelaciones directas que ni siquiera Pedro, el supuesto primer papa, tuvo acceso. ¿Por qué estas descripciones nunca llegaron a los evangelios canónicos? La respuesta es tan clara como incómoda, porque reconocer el liderazgo de María Magdalena habría desmantelado por completo la estructura patriarcal que la Iglesia institucional estaba construyendo. Una mujer con autoridad espiritual superior a la de los apóstoles varones era incompatible con el sistema de poder que Roma necesitaba establecer. Los investigadores que han tenido acceso a este manuscrito, custodiado con celo por la Iglesia etíope hasta el día de hoy, coinciden en algo perturbador. Las descripciones allí contenidas no parecen inventadas con fines devocionales posteriores. Tienen el tono de testimonios directos, de relatos preservados por comunidades que conocieron personalmente a María Magdalena o que recibieron estas tradiciones de quienes sí la conocieron. El doctor Richard Pankhurst, historiador especializado en cristianismo etíope, señaló en sus investigaciones que la Iglesia de Etiopía preservó un canon bíblico expandido que incluye textos considerados apócrifos por Roma, pero que en Etiopía siempre fueron considerados escritura sagrada. Entre esos textos, varios mencionan a María Magdalena con un respeto y una autoridad que simplemente no existen en los evangelios que tú y yo leímos toda la vida. Entonces surge la pregunta inevitable: si Etiopía pudo preservar esta verdad durante 1700 años, protegida por su aislamiento geográfico y su independencia eclesiástica, ¿qué más nos ocultaron? ¿Qué otros documentos fueron destruidos, enterrados o manipulados para que nunca conociéramos la historia completa? Y más importante aún, ¿estás preparado para descubrir quién fue realmente María Magdalena? Porque lo que estás a punto de escuchar no solo desafiará todo lo que te enseñaron en la Iglesia, va a cambiar radicalmente tu comprensión del cristianismo primitivo, del papel de las mujeres en el movimiento de Jesús y tal vez de tu propia fe. ¿Por qué la cristiandad etíope preservó lo que Occidente eliminó? Para entender por qué el manuscrito etíope sobrevivió cuando tantos otros fueron destruidos,
Necesitas comprender algo fundamental sobre la Iglesia Ortodoxa etíope. Nunca estuvo bajo el control de Roma. Mientras Europa atravesaba los turbulentos concilios de Nicea, Constantinopla y Calcedonia, donde se decidió qué textos serían considerados sagrados y cuáles heréticos, Etiopía mantenía su propia tradición cristiana independiente, más antigua incluso que muchas iglesias europeas. Según los registros históricos, el cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV b.C. Es cuando el reino de Aksum se convirtió bajo el reinado de Esana. Pero las tradiciones etíopes afirman que su conexión con la fe cristiana es aún más antigua, remontándose al encuentro del eunuco etíope con el apóstol Felipe, registrado en Hechos 8, 26-40. Esta antigüedad les otorgó algo invaluable: autonomía espiritual. Cuando el concilio de Nicea se reunió en 325 d.C. para estandarizar la doctrina cristiana bajo la supervisión del emperador Constantino, la iglesia etíope no envió representantes, no porque no fueran cristianos, sino porque su tradición ya estaba firmemente establecida y no veían necesidad de someter sus textos sagrados al escrutinio de un emperador romano con claros intereses políticos. Esta independencia tuvo consecuencias monumentales. El canon bíblico etíope incluye 81 libros, considerablemente más que las 66 libros de la Biblia protestante o los 73 de la católica. Entre esos textos extras se encuentran el libro de Enoc completo, el libro de los jubileos y varios otros escritos que Occidente clasificó como apócrifos y prohibió durante siglos. La doctora Ephraim Isaac, reconocida experta en manuscritos etíopes y profesora emérita de la Universidad de Princeton, ha señalado en sus investigaciones que la tradición manuscrita etíope preservó versiones de textos bíblicos que en muchos casos son más antiguas y completas que las encontradas en griego o latín. ¿Y qué tiene esto que ver con María Magdalena? Todo. Porque dentro de esa tradición manuscrita más amplia existen descripciones, relatos y testimonios sobre María Magdalena que nunca fueron censurados. Las comunidades etíopes la veneraban como Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, un título que en Occidente fue suprimido progresivamente hasta desaparecer casi por completo. Las iglesias coptas de Egipto, con las que Etiopía mantenía estrechos vínculos, también preservaron tradiciones similares. Según los textos coptos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, María Magdalena era considerada la discípula más cercana a Jesús, aquella a quien él reveló misterios que ni siquiera Pedro comprendía. El manuscrito etíope que estamos explorando parece ser parte de esta misma corriente de preservación. Mientras en Europa, los escribas copiaban únicamente los textos aprobados por Roma, eliminando cualquier referencia que exaltara el liderazgo femenino o cuestionara la estructura jerárquica masculina de la Iglesia, en Etiopía, los monjes continuaban transcribiendo con devoción las historias completas, incluyendo aquellas protagonizadas por mujeres poderosas. Esta diferencia no es accidental. Es el resultado de dos visiones radicalmente distintas del cristianismo. Roma necesitaba uniformidad doctrinal para mantener control político sobre un vasto imperio. Textos que cuestionaran esa autoridad, como los que presentaban a una mujer con mayor autoridad espiritual que Pedro, eran una amenaza directa. Etiopía, en cambio, no tenía ese conflicto de intereses. Su cristianismo se desarrolló en un contexto cultural donde las reinas y las mujeres de poder no eran una anomalía, sino parte de su historia nacional. Piensa en la reina de Saba, figura central en la identidad etíope. Por eso preservaron lo que Roma destruyó. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura,
es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. El verdadero nombre que María Magdalena usaba en su comunidad. Aquí es donde las cosas se ponen realmente reveladoras. El nombre María Magdalena, que todos conocemos, es en realidad una construcción posterior. Según el manuscrito etíope y las tradiciones preservadas en textos arameos antiguos, ella era conocida por sus contemporáneos como Miriam de Magdala, y ese detalle aparentemente menor cambia todo. Miriam es la forma hebrea de María, el mismo nombre que llevaba la madre de Jesús, pero el apellido Magdalena no es un apellido en el sentido moderno, es un título geográfico, y según algunos investigadores, también espiritual. Magdala era una próspera ciudad portuaria en la costa occidental del Mar de Galilea, conocida por su industria de salazón de pescado y por ser un importante centro comercial. Pero la palabra Magdala en arameo significa literalmente torre o fortaleza elevada. Ahora piensa en esto. ¿Por qué Jesús llamaría a alguien la torre? El Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi, ofrece una pista fascinante. Allí se refiere a ella como la compañera del Salvador y menciona que ella era llamada así por su fortaleza espiritual y por ser un pilar de las enseñanzas. Según las tradiciones preservadas por la Iglesia copta, María Magdalena recibió también otros títulos que revelan su verdadero estatus. La iluminada, porque según los textos gnósticos, ella había alcanzado un nivel de comprensión espiritual que la colocaba por encima de los demás discípulos. La apóstol de los apóstoles, un título que incluso algunos padres de la Iglesia primitiva, como Hipólito de Roma en el siglo III, reconocieron. Este título no era honorífico, era descriptivo. Ella fue quien anunció la resurrección a los apóstoles, convirtiéndose literalmente en la apóstol que llevó la buena nueva a los otros apóstoles. La guardiana de los misterios. Según el manuscrito etíope, este era un título que Jesús mismo le otorgó, reconociendo que ella comprendía las enseñanzas más profundas y esotéricas de su mensaje. Pero hay más. El doctor Marvin Mayer, reconocido especialista en textos gnósticos de la Universidad Chapman, señaló en sus investigaciones que en varios manuscritos coptos, María Magdalena es referida con términos que normalmente se reservaban para maestros espirituales de alto rango, no para simples seguidoras. En el Evangelio de María, un texto que lleva su nombre y que fue deliberadamente excluido del canon, ella es presentada como alguien que recibió visiones y revelaciones directas del Cristo resucitado. Pedro, celoso de su cercanía con Jesús, cuestiona abiertamente: ¿es posible que el Maestro haya hablado con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente con nosotros? La respuesta de Leví, otro discípulo, es reveladora. Pedro, siempre impetuoso, ahora argumentas contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. Más que a nosotros. Estas palabras, preservadas en papiros del siglo II descubiertos en Egipto, no son invenciones medievales. Son testimonios antiguos que reflejan tensiones reales dentro de las primeras comunidades cristianas, tensiones entre el liderazgo femenino encarnado por María Magdalena y el liderazgo patriarcal que eventualmente dominaría la iglesia institucional. El manuscrito etíope va más allá y registra que en las comunidades que ella fundó después de la crucifixión era conocida simplemente como la maestra
un título que solo se otorgaba a quienes tenían autoridad para enseñar y formar a otros discípulos. Entonces, cuando escuchas María Magdalena, no estás escuchando simplemente el nombre de una seguidora. Estás escuchando el nombre de una líder espiritual, una maestra reconocida, una portadora de enseñanzas secretas que los evangelios oficiales nunca quisieron que conocieras. ¿Alguna vez habías escuchado sobre los verdaderos nombres y títulos que María Magdalena recibía? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. La descripción física, que no aparece en los evangelios canónicos. Ahora llegamos a algo que te va a sorprender. El manuscrito etíope contiene descripciones físicas detalladas de María Magdalena que no existen en ningún evangelio canónico. Y no son descripciones vagas o simbólicas. Son detalles específicos que sugieren testimonios de personas que realmente la conocieron. Según las tradiciones preservadas en el texto etíope, María Magdalena tenía cabello oscuro, casi negro, no el rubio dorado con el que la pintan en las iglesias occidentales. Esto tiene sentido histórico. Era una mujer judía de Galilea. El cabello rubio en esa región y época habría sido extremadamente raro. Ojos descritos como profundos y penetrantes. Varios testimonios antiguos mencionan que su mirada era particularmente intensa, como si viera más allá de las apariencias. Esta descripción aparece también en textos coptos y gnósticos, lo que sugiere que no era una exageración devocional, sino una característica real que impactaba a quienes la conocían. Estatura considerable para una mujer de su tiempo. El manuscrito menciona que era más alta que la mayoría de las mujeres de su comunidad, un detalle curioso y específico que no serviría a ningún propósito teológico, lo que aumenta su credibilidad como testimonio histórico. Vestimenta distintiva. Según las tradiciones etíopes, ella vestía de manera diferente a las otras discípulas, usando túnicas de colores oscuros, púrpura o azul profundo, que en la cultura de la época indicaban cierto estatus o autoridad espiritual. Ahora pregúntate, ¿por qué los evangelios canónicos no incluyen ninguna descripción física de ella? La respuesta es reveladora. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan a María Magdalena en momentos cruciales, especialmente en la resurrección, pero nunca la describen físicamente. De hecho, no describen físicamente a casi ninguna mujer del Nuevo Testamento. Esta omisión no es accidental, es estratégica. El Dr. Bart Ehrman, profesor de estudios religiosos en la Universidad de North Carolina y uno de los académicos más respetados en cristianismo primitivo, ha explicado en sus investigaciones que los evangelios canónicos fueron escritos con objetivos teológicos específicos, no como biografías históricas al estilo moderno. Describir físicamente a María Magdalena habría humanizado demasiado su figura. Y una figura demasiado humana, demasiado real, habría sido más difícil de controlar narrativamente. Era más conveniente para la iglesia posterior transformarla en un símbolo abstracto, primero de pecado y arrepentimiento, luego de devoción silenciosa, que preservar la imagen de una mujer de carne y hueso con presencia, autoridad y carisma propios. Pero las tradiciones orales, especialmente en comunidades que no estaban bajo control romano, preservaron esos detalles. La iglesia copta de Egipto, que mantenía estrechos vínculos con Etiopía, también conservaba descripciones similares. En iconografías coptas antiguas, María Magdalena aparece con rasgos marcadamente semitas, cabello oscuro y una postura de autoridad que contrasta dramáticamente con las representaciones occidentales de una mujer sumisa y arrepentida. Incluso más fascinante es que estas descripciones físicas coinciden con las de otros textos no canónicos. En los Hechos de Felipe, un texto apócrifo del siglo IV, hay referencias a la presencia imponente de María cuando predicaba en las plazas públicas. No se la describe como una mujer frágil que necesitaba protección, sino como una líder carismática capaz de atraer multitudes y debatir con autoridades religiosas. El Evangelio de María, descubierto en 1896 pero datado del siglo II, la presenta como alguien que no solo habla con seguridad,
sino que enfrenta directamente el escepticismo de los apóstoles varones. Esa no es la actitud de una seguidora pasiva, es la actitud de alguien consciente de su propia autoridad espiritual. Las descripciones físicas del manuscrito etíope, entonces, no son meras curiosidades. Son piezas de un rompecabezas mayor, la reconstrucción de quién era realmente esta mujer antes de que su imagen fuera manipulada para servir a los intereses de una institución patriarcal. Una mujer de cabello oscuro, ojos penetrantes, estatura imponente y vestimenta distintiva, no es la pecadora arrepentida que nos vendieron. Es una líder, una maestra, una figura de autoridad. Y esa es exactamente la imagen que la Iglesia institucional necesitaba borrar para mantener su estructura de poder intacta. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. María Magdalena, líder espiritual, no pecadora arrepentida. Es momento de desmantelar el mito más destructivo que se construyó alrededor de María Magdalena, la idea de que era una prostituta arrepentida. Esta mentira no tiene ningún fundamento bíblico, ninguno. En ningún evangelio canónico, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, se dice que María Magdalena fuera prostituta o pecadora sexual. Esa narrativa fue fabricada siglos después, con un propósito muy específico: desacreditar su liderazgo espiritual, reduciéndola a un estereotipo controlable. La fabricación de este mito tiene fecha precisa: año 591 de Cristo. Ese año, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón en el que deliberadamente fusionó tres mujeres distintas mencionadas en los evangelios: María Magdalena, María de Betania, hermana de Lázaro, y la mujer pecadora anónima que ungió los pies de Jesús en Lucas 7. No hay evidencia bíblica de que estas tres mujeres sean la misma persona. Al contrario, los evangelios las presentan en contextos y momentos completamente diferentes. Pero Gregorio Magno necesitaba un símbolo para su mensaje de arrepentimiento. Y qué mejor que convertir a la líder espiritual más prominente del movimiento de Jesús en un ejemplo de pecado redimido. ¿Por qué hizo esto? Porque en el siglo VI, la Iglesia ya estaba completamente estructurada como una institución patriarcal. Las mujeres habían sido progresivamente excluidas de posiciones de liderazgo. Reconocer que María Magdalena había sido una líder espiritual de primer nivel habría creado preguntas incómodas sobre por qué las mujeres ya no podían ejercer ese rol. Era más conveniente transformarla en un símbolo de pecado y redención, una mujer que necesitaba ser salvada por Jesús, no una maestra que caminaba a su lado como igual espiritual. El Dr. Bart Ehrman, en su libro Pedro, Pablo y María Magdalena, me explica: la transformación de María Magdalena en prostituta es uno de los ejemplos más claros de cómo la Iglesia reescribió la historia para adaptarla a sus necesidades institucionales. Pero, ¿qué dicen los textos antiguos sobre su verdadero rol? Según el manuscrito etíope, María Magdalena era una financiadora del ministerio de Jesús. Lucas 8, 1-3 confirma que ella, junto con otras mujeres, les servían con sus bienes. Esto significa que tenía recursos económicos propios, algo inusual para una mujer de la época y que indica que provenía de una familia de cierto estatus. Una sanadora reconocida. Las tradiciones coptas preservadas en textos como los Hechos de Felipe registran que ella realizaba sanaciones en nombre de Jesús, un ministerio que solo se otorgaba a discípulos con autoridad espiritual reconocida. Una maestra de otras mujeres, el manuscrito etíope menciona específicamente que María coordinaba y enseñaba a una red de discípulas que seguían a Jesús. Esto no era una función menor, era liderazgo organizacional real. La receptora de revelaciones post-resurrección, el Evangelio de María Magdalena, registra que después de la resurrección, Jesús le reveló enseñanzas que no compartió con los demás apóstoles. Esto la coloca en una posición de autoridad espiritual superior. El conflicto entre María Magdalena y Pedro, documentado en varios textos gnósticos, no es ficción teológica.
es el reflejo de tensiones reales entre dos modelos de liderazgo, uno basado en la comprensión espiritual directa, representado por María, otro basado en la autoridad institucional, representado por Pedro. En el Evangelio de Tomás, Logia 114, Pedro dice, «Que María salga de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Esta frase, por brutal que suene, refleja la mentalidad que eventualmente dominaría la iglesia institucional. Pero la respuesta de Jesús en ese mismo texto es aún más reveladora. «Yo mismo la guiaré para hacerla varón, de modo que también ella se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros varones». Esta respuesta, interpretada correctamente en su contexto gnóstico, no significa que María deba volverse literalmente hombre. En el pensamiento gnóstico, volverse varón significa alcanzar la plenitud espiritual, trascender las limitaciones de las categorías de género. Es una afirmación de que María ya había alcanzado ese nivel de iluminación espiritual. El manuscrito etíope va más lejos y registra que después de la ascensión de Jesús, María Magdalena lideró comunidades cristianas en Egipto, predicó en plazas públicas, algo casi impensable para una mujer en esa cultura, y formó a otros discípulos en las enseñanzas más profundas del Maestro. Esto no es el perfil de una prostituta arrepentida, es el perfil de una apóstol en el sentido más pleno de la palabra. Y esa verdad fue tan amenazante para la estructura de poder de la Iglesia que decidieron enterrarla bajo siglos de difamación. Pero las evidencias sobrevivieron, en manuscritos etíopes, en textos coptos, en tradiciones orales que Roma nunca pudo controlar completamente. Y ahora, 1700 años después de que intentaran borrarla, la verdad sobre María Magdalena finalmente emerge. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. Los milagros que ella realizó y la Iglesia silenció. Prepárate, porque lo que voy a revelarte ahora probablemente nunca lo escuchaste en ninguna homilía. Según el manuscrito etíope y las tradiciones preservadas por la Iglesia copta, María Magdalena no solo acompañaba a Jesús en su ministerio de sanación, ella misma realizaba milagros. Sí, leíste bien, milagros, sanaciones, liberaciones. Pero estos relatos fueron sistemáticamente suprimidos de los textos que llegaron a formar el Nuevo Testamento canónico. ¿Por qué? Porque reconocer que una mujer realizaba milagros en nombre de Jesús habría otorgado legitimidad teológica al liderazgo femenino en la Iglesia. Y eso era inaceptable para la estructura patriarcal que se estaba consolidando en los siglos II y III. Según el manuscrito etíope, María Magdalena realizó sanaciones de enfermos, liberó a personas poseídas por espíritus malignos y en una ocasión particularmente documentada, resucitó a una niña que había muerto durante el parto de su madre. Este último relato aparece también en los Hechos de Felipe, un texto apócrifo del siglo IV que narra las aventuras misioneras de Felipe el apóstol y María Magdalena juntos en Asia Menor. Sí, juntos, como compañeros de misión en igualdad de condiciones. En ese texto se describe cómo María Magdalena predicaba en las plazas públicas de las ciudades griegas, debatía con filósofos paganos y realizaba señales y prodigios que convertían a multitudes enteras al cristianismo. La escena más impactante es cuando enfrenta a un sumo sacerdote pagano que intenta desacreditarla públicamente. Según el relato, María responde con tal sabiduría y autoridad que el sacerdote termina reconociendo el poder del Dios que ella representa. Esto no es ficción piadosa inventada siglos después. El doctor François Bovon, profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de Harvard, analizó los hechos de Felipe y concluyó que, aunque el texto contiene elementos legendarios, preserva tradiciones históricas genuinas sobre el rol de María Magdalena en la expansión del cristianismo primitivo. Las tradiciones coptas van aún más lejos. Según documentos preservados en la Iglesia copta de Egipto, María Magdalena predicó en Alejandría, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, donde fundó varias comunidades cristianas que se mantuvieron activas durante siglos.
En esas comunidades, según los registros coptos, ella era venerada no como una santa pasiva, sino como una madre apostólica, un título que reconocía su rol fundacional en la expansión de la fe. Los relatos coptos también mencionan que ella sanó al gobernador romano de Alejandría, quien sufría de una enfermedad incurable. Este milagro, según la tradición, fue tan impactante que llevó a la conversión de familias enteras de la élite romana en Egipto. Pero aquí viene lo más perturbador. Ninguno de estos relatos aparece en los Hechos de los Apóstoles canónicos. Los Hechos, escritos por Lucas, narran las aventuras misioneras de Pedro, Pablo, Felipe, Esteban. Pero María Magdalena simplemente desaparece del relato después de la resurrección. ¿Es porque ella no tuvo un rol significativo después de la ascensión de Jesús? No, es porque Lucas, o los editores posteriores del texto, decidieron deliberadamente omitir sus actividades misioneras. Sabemos que esto es cierto, porque otros textos cristianos primitivos, aunque no incluidos en el canon, sí documentan su ministerio posterior. Si esos textos fueron excluidos del canon, no fue por falta de antigüedad o de circulación. Muchos de ellos eran ampliamente leídos en las primeras comunidades cristianas, sino por motivos teológicos y políticos. El manuscrito etíope registra incluso las palabras que María Magdalena usaba al realizar sanaciones. En el nombre de Yeshua el Nazareno, quien me envió a proclamar su resurrección, levántate y sé sanado. Esa fórmula no es muy diferente de las que usaban Pedro y Pablo según Hechos de los Apóstoles. La diferencia es que las sanaciones de Pedro y Pablo fueron preservadas en el canon. Las de María fueron relegadas a textos apócrifos que la Iglesia eventualmente prohibió. ¿Qué habría pasado si esos relatos hubieran sido incluidos en el Nuevo Testamento? Habríamos crecido leyendo sobre la apóstol María, la sanadora, la predicadora, la fundadora de iglesias, y las niñas cristianas de todo el mundo habrían tenido un modelo bíblico de liderazgo femenino tan legítimo como el de Pedro o Pablo. Pero eso nunca sucedió, porque alguien decidió que esa narrativa era demasiado peligrosa. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. La verdadera relación entre Jesús y María, según el manuscrito. Ahora llegamos al tema más controversial, más censurado y, paradójicamente, más espiritualmente relevante de todos, la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena. Y antes de que pienses que voy a repetir las teorías sensacionalistas de novelas o películas, déjame ser claro, lo que voy a compartir está basado en textos antiguos reales, preservados en manuscritos que los académicos han estudiado durante décadas. Según el manuscrito etíope, María Magdalena era la compañera espiritual de Jesús, una traducción del término arameo que aparece también en el Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi. La palabra específica usada en el Evangelio de Felipe es koinonos en griego, que puede traducirse como compañera, consorte o pareja espiritual. Ahora, antes de sacar conclusiones, necesitamos entender qué significaba este término en el contexto del siglo I. La doctora Karen King, profesora de Historia Eclesiástica Antigua en la Harvard Divinity School, ha explicado en sus investigaciones que koinonos no necesariamente implica matrimonio en el sentido legal moderno, pero sí indica una unión profunda, una asociación íntima que va más allá de una simple relación maestro-discípula. El Evangelio de Felipe dice textualmente, la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Esta frase ha generado controversia durante décadas, pero los académicos serios no la descartan como ficción posterior. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Felipe, aunque gnóstico, preserva tradiciones que datan del siglo II o incluso antes, cuando aún vivían personas que habían conocido a los primeros discípulos. Ahora bien, ¿qué significa ese beso en la boca? En el contexto gnóstico, el beso en la boca era un símbolo de transmisión de conocimiento espiritual, de pneuma, espíritu, aliento divino.
No era necesariamente un acto romántico o sexual, sino un ritual de iniciación espiritual. Pero, y esto es crucial, ese ritual solo se realizaba entre maestro y discípulo avanzado. El hecho de que Jesús lo hiciera frecuentemente, con María Magdalena, indica que ella tenía un acceso privilegiado a sus enseñanzas más profundas. El manuscrito etíope es aún más explícito en describir la cercanía entre ellos. Según el texto etíope, Jesús consultaba a María Magdalena sobre decisiones importantes del ministerio. Le revelaba interpretaciones de parábolas que no compartía con los demás discípulos, y la designó específicamente como la primera testigo de la resurrección, no por casualidad, sino por diseño divino. Ella fue elegida porque podía ver lo que otros no veían, dice el manuscrito. Esta frase es profundamente significativa. No se refiere solo a ver físicamente al Cristo resucitado, sino a comprender espiritualmente el significado de la resurrección. Y esa comprensión era algo que, según los textos gnósticos, ni siquiera Pedro había alcanzado completamente. El conflicto documentado entre Pedro y María Magdalena en el Evangelio de María tiene que ver precisamente con esto. Pedro, celoso de la cercanía entre Jesús y María, cuestionando por qué el Maestro habría compartido revelaciones con una mujer que no compartió abiertamente con sus apóstoles varones. Pero Leví, defendiendo a María, dice: «Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?». Esta defensa no habría tenido sentido si la relación entre Jesús y María fuera simplemente la de maestro y una seguidora más. La defensa de Leví implica que había algo especial, algo único en esa relación que los demás discípulos reconocían, aunque algunos como Pedro la resentían. Ahora, ¿fueron casados en el sentido legal? No lo sabemos con certeza. Los evangelios canónicos no lo mencionan, pero el silencio sobre este tema no es prueba de nada. Los evangelios canónicos tampoco mencionan si Pedro estaba casado, aunque 1 Corintios 9:5 implica que los apóstoles tenían esposas. Lo que sí sabemos, basándonos en múltiples textos antiguos, es que María Magdalena tenía una cercanía con Jesús que ningún otro discípulo tenía. Jesús le confiaba enseñanzas que no compartía abiertamente con otros. Los demás discípulos reconocían esa relación especial, aunque algunos la cuestionaban por motivos de género. Ella fue elegida como primera testigo de la resurrección, el evento más importante del cristianismo. Según el manuscrito etíope, la relación entre Jesús y María Magdalena era un modelo de unión espiritual perfecta, una unión en la que dos almas se reconocen mutuamente como espejos divinos. No era una relación de poder desigual, como maestro autoritario y discípula sumisa. Era una relación de iguales espirituales, donde el amor y el conocimiento fluían en ambas direcciones. Y esa es precisamente la razón por la que la Iglesia institucional necesitaba suprimirla, porque ese modelo de relación espiritual igualitaria entre hombre y mujer era incompatible con la estructura jerárquica patriarcal que Roma estaba construyendo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad, las enseñanzas secretas que ella transmitió a los apóstoles. Si pensabas que ya habías escuchado lo más impactante, prepárate, porque ahora vamos a hablar de algo que la Iglesia oficial ha negado durante siglos. María Magdalena no solo recibió enseñanzas de Jesús, ella misma enseñaba a los apóstoles. Según el Evangelio de María, un texto del siglo II descubierto en Egipto en 1896, después de la ascensión de Jesús, los discípulos estaban desconsolados, temerosos, sin dirección clara. En ese momento crítico, María Magdalena se levantó y comenzó a consolarlos diciendo: «No lloren, fortalezcan sus corazones, la gracia estará con ustedes y los protegerá». Luego, Pedro le pidió que compartiera las enseñanzas que el Salvador le había revelado en privado. Y aquí es donde el texto se vuelve fascinante. María comenzó a narrar una visión que tuvo del Cristo resucitado, en la cual Él le reveló conocimientos esotéricos sobre la naturaleza del alma, los 7 poderes de la ira que mantienen al alma atrapada en la materia.
y cómo superarlos para alcanzar la plenitud espiritual. Estas enseñanzas no aparecen en ningún evangelio canónico, no porque sean heréticas en el sentido de contrarias a la fe cristiana, sino porque representaban un nivel de conocimiento espiritual que la Iglesia institucional posterior consideró demasiado peligroso para las masas. La doctora Elaine Pagels, profesora emérita de la Universidad de Princeton y experta en textos gnósticos, ha señalado que las enseñanzas de María Magdalena, registradas en el Evangelio de María, representan una forma de cristianismo místico que enfatizaba la experiencia directa de lo divino, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. ¿Ves por qué esto era amenazante? Si cualquier persona, hombre o mujer, podía tener experiencias directas de Cristo resucitado y recibir enseñanzas sin pasar por la jerarquía de la Iglesia, ¿para qué se necesitaban obispos, sacerdotes o papas? El manuscrito etíope registra enseñanzas similares. Según el texto, María Magdalena transmitía a sus discípulas y discípulos técnicas de oración contemplativa, métodos de meditación sobre las palabras de Jesús y prácticas de sanación espiritual que ella había aprendido directamente del Maestro. Una de las enseñanzas más impactantes registradas en el manuscrito etíope es esta: el reino no está en el cielo exterior que ves con tus ojos, ni en la tierra que pisas con tus pies. El reino está dentro de ti y también alrededor de ti. Cuando te conozcas a ti mismo serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Esta enseñanza suena casi idéntica a las palabras del Evangelio de Tomás, Logia 3, lo que sugiere que provenía de una tradición de dichos de Jesús muy antigua que fue preservada en múltiples comunidades cristianas. Pero hay más. El manuscrito etíope también registra que María Magdalena enseñaba sobre el Cristo interior, la presencia divina que habita en cada ser humano y que debe ser despertada a través de la práctica espiritual y el autoconocimiento. Esta enseñanza era radicalmente democrática. No necesitas un sacerdote para encontrar a Dios. No necesitas un ritual externo. No necesitas una institución que medie tu relación con lo divino. Necesitas mirarte hacia adentro, reconocer la chispa divina que ya está en ti y permitir que esa luz crezca hasta iluminar completamente tu ser. ¿Puedes imaginar qué habría pasado si esta enseñanza se hubiera mantenido en el centro del cristianismo? No habría habido Inquisición, porque no se puede controlar a personas que tienen experiencia directa de lo divino. No habría habido venta de indulgencias, porque no se puede cobrar por la salvación a alguien que comprende que la salvación es un estado interior, no una transacción externa. No habría habido quema de brujas, porque se habría reconocido que las mujeres tienen el mismo acceso directo a lo divino que los hombres. Pero esas enseñanzas fueron suprimidas. Los textos que las contenían fueron declarados heréticos. Las comunidades que las practicaban fueron perseguidas. Y María Magdalena, la portadora original de esas enseñanzas, fue transformada de maestra espiritual en símbolo de pecado redimido. Pero la verdad sobrevivió. En manuscritos etíopes, en textos coptos, en tradiciones gnósticas que Roma nunca pudo destruir completamente. Y ahora, siglos después, esas enseñanzas vuelven a emerger. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. ¿Por qué el Concilio de Nicea eliminó su historia real en el año 325 d.C.? Algo fundamental cambió en el cristianismo para siempre. El emperador Constantino convocó al Concilio de Nicea, reuniendo a más de 300 obispos de todo el Imperio Romano para resolver disputas teológicas y, crucialmente, para estandarizar qué textos serían considerados escritura sagrada y cuáles serían rechazados. Este no fue un proceso espiritual guiado únicamente por inspiración divina, como muchos nos enseñaron. Fue un proceso político, donde intereses de poder jugaron un rol tan importante como las consideraciones teológicas. Y una de las víctimas de ese proceso fue María Magdalena. No es que los obispos se sentaran y dijeran explícitamente:
Eliminemos a María Magdalena de la historia. Fue más sutil, más sistemático. Lo que hicieron fue establecer criterios para determinar qué evangelios serían canónicos. Debían ser apostólicos, atribuidos a un apóstol o compañero cercano. Debían ser antiguos, debían estar ampliamente circulados y debían conformarse a la regla de fe, es decir, a la ortodoxia que el propio concilio estaba definiendo. Bajo estos criterios, textos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y otros que exaltaban el papel de María Magdalena fueron rechazados. Oficialmente, fueron rechazados por ser gnósticos o por no cumplir con los criterios de apostolicidad. Pero extraoficialmente, fueron rechazados porque presentaban una visión del cristianismo incompatible con la estructura jerárquica que Constantino y los obispos estaban construyendo. El doctor Bart Ehrman, en su libro Cristianismos perdidos, explica: en los primeros siglos del cristianismo existían múltiples formas de fe cristiana compitiendo entre sí. Lo que llamamos cristianismo ortodoxo fue solo una de esas formas, la que ganó el respaldo político del Imperio Romano y, por lo tanto, tuvo el poder de declarar a las demás como heréticas. Entre esas formas perdidas estaba el cristianismo que exaltaba el liderazgo femenino encarnado por María Magdalena. El manuscrito etíope que estamos explorando sobrevivió precisamente porque la Iglesia de Etiopía no participó en el Concilio de Nicea, no porque no fueran cristianos, sino porque su cristianismo ya estaba firmemente establecido y no veían necesidad de someter sus textos sagrados a la aprobación de un emperador romano. Pero en el resto del imperio, las consecuencias de Nicea fueron devastadoras para la memoria de María Magdalena. Después del concilio, hubo una campaña sistemática para recopilar y destruir textos considerados heréticos. Bibliotecas enteras fueron quemadas, manuscritos fueron confiscados, comunidades que seguían enseñanzas no ortodoxas fueron perseguidas. El historiador Eusebio de Cesarea, quien vivió en esa época y fue asesor de Constantino, registró en su historia eclesiástica que se ordenó la destrucción de escritos perversos y que cualquiera que los poseyera sería castigado severamente. Entre esos escritos perversos estaban textos que presentaban a María Magdalena como apóstol, como maestra, como líder espiritual de primer nivel. ¿Por qué eran tan peligrosos? Porque Constantino necesitaba un cristianismo unificado para sostener su imperio, y un cristianismo unificado requería una jerarquía clara, con obispos que respondían al emperador, sacerdotes que respondían a los obispos y laicos que obedecían a los sacerdotes. En ese sistema, no había lugar para el modelo de liderazgo carismático que María Magdalena representaba, un liderazgo basado en experiencia espiritual directa, en visiones personales, en enseñanzas recibidas sin intermediarios. Y definitivamente no había lugar para que una mujer ejerciera ese tipo de autoridad espiritual. El profesor Richard Valantasis, especialista en cristianismo primitivo de la Iliff School of Theology, ha señalado: el proceso de canonización no fue solo sobre textos, fue sobre poder, fue sobre quién tenía autoridad para interpretar la fe, quién podía liderar comunidades, quién podía hablar en nombre de Dios. Y María Magdalena perdió esa batalla, no porque sus enseñanzas fueran falsas, no porque su liderazgo fuera ilegítimo, sino porque representaba un modelo de cristianismo que el imperio no podía controlar. Después de Nicea, la supresión continuó en concilios posteriores. Constantinopla, 381, Éfeso, 431, Calcedonia, 451. Cada concilio refinaba la ortodoxia, eliminaba más textos problemáticos, silenciaba más voces disidentes. Para el siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno declaró que María Magdalena era una prostituta arrepentida, la transformación estaba completa. De apóstoles a símbolo de pecado sexual. Pero aquí está lo extraordinario. A pesar de 1700 años de censura, supresión y difamación, la verdad sobre María Magdalena nunca fue completamente destruida. Sobrevivió en manuscritos escondidos en cuevas de Egipto. Sobrevivió en tradiciones preservadas por iglesias orientales que nunca se sometieron completamente a Roma.
sobrevivió en el manuscrito etíope que hoy estamos explorando, y sobrevivió en el corazón de millones de personas que siempre sintieron intuitivamente que algo no cuadraba en la historia oficial. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre la verdadera historia de María Magdalena? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras pueden ayudar a otros a despertar. La red de mujeres discípulas que lideraba 700 palabras. María Magdalena no trabajaba sola. Según el manuscrito etíope y otros textos primitivos, ella coordinaba una red de mujeres discípulas que desempeñaron roles fundamentales en el movimiento de Jesús, roles que fueron sistemáticamente minimizados u omitidos en los evangelios canónicos. Lucas 8:1-3 nos da una pista de esta red. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Esta breve mención es todo lo que los evangelios canónicos dicen sobre estas mujeres. Pero ese silencio no significa que su rol fuera insignificante. Al contrario, si analizamos cuidadosamente ese versículo, vemos algo revolucionario. Estas mujeres financiaban el ministerio de Jesús con sus propios recursos. En una sociedad patriarcal, donde las mujeres rara vez controlaban propiedades o dinero, el hecho de que estas mujeres tuvieran bienes suficientes para sostener económicamente a Jesús y los 12 discípulos indica que provenían de familias de cierto estatus. Juana, específicamente, era la esposa del intendente de Herodes, es decir, estaba conectada con la élite política de Galilea. Que una mujer de ese nivel social se uniera al movimiento de Jesús no era un detalle menor, era políticamente significativo, y María Magdalena, según el manuscrito etíope, coordinaba esta red de financiadoras y discípulas. No era simplemente una más del grupo, era la organizadora, la líder que articulaba los recursos y distribuía responsabilidades. Pero la red de María Magdalena no se limitaba a financiamiento. Según las tradiciones coptas preservadas en textos como los Hechos de Felipe, ella también lideraba a mujeres en ministerios de predicación y sanación. El Nuevo Testamento canónico preserva rastros de esta realidad aunque no la desarrolle completamente. En Romanos 16, Pablo menciona a más de una docena de líderes cristianas: Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea y patrona de muchos; Prisca, Priscila, que junto con su esposo Áquila arriesgó su vida por Pablo; María, que ha trabajado mucho por vosotros; Junias, a quien Pablo llama destacada entre los apóstoles. Espera, ¿Pablo llamó a una mujer apóstol? Sí, aunque algunas traducciones modernas han intentado masculinizar el nombre Junias para evitar esa conclusión, los manuscritos griegos antiguos son claros. Era una mujer, y Pablo la reconocía como apóstol. Estas mujeres no eran anomalías aisladas. Eran evidencia de una red de liderazgo femenino que existió en el cristianismo primitivo y que María Magdalena ayudó a establecer. El manuscrito etíope es más explícito. Registra que después de la ascensión de Jesús, María Magdalena viajó con grupos de mujeres discípulas a diferentes ciudades, estableciendo comunidades cristianas donde las mujeres no solo participaban, sino que lideraban. Una de esas discípulas mencionadas específicamente en el manuscrito etíope es Salomé, quien aparece brevemente en los evangelios canónicos como una de las mujeres que fue al sepulcro el domingo de resurrección. Pero según el Evangelio de los egipcios y otros textos gnósticos, Salomé fue una figura prominente que recibió enseñanzas directas de Jesús sobre la naturaleza del reino de Dios. Otra figura fascinante es Tecla, mencionada en los Hechos de Pablo y Tecla, un texto ampliamente leído en las comunidades cristianas primitivas. Tecla era una joven que, inspirada por las enseñanzas de Pablo, abandonó su compromiso matrimonial para dedicarse al ministerio apostólico. Según las tradiciones preservadas, Tecla predicaba, bautizaba y realizaba milagros, actividades que en siglos posteriores serían reservadas exclusivamente para hombres ordenados. El hecho de que estas historias fueran tan populares en las primeras comunidades cristianas demuestra que el liderazgo femenino no era visto como una aberración,
sino como algo natural y legítimo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué estas mujeres desaparecieron progresivamente de la narrativa oficial? Porque a medida que el cristianismo se institucionalizaba y adoptaba las estructuras patriarcales del Imperio Romano, el liderazgo femenino se volvió problemático. Para el siglo IV, ya existían decretos eclesiásticos prohibiendo que las mujeres enseñaran, bautizaran o ejercieran autoridad sobre hombres. Y para justificar esas prohibiciones, era necesario reescribir la historia, minimizar el rol de María Magdalena y su red de discípulas, transformándolas de líderes activas en seguidoras pasivas. Pero el manuscrito etíope preservó la verdad. Hubo una red de mujeres poderosas, lideradas por María Magdalena, que fueron fundamentales en la expansión del cristianismo primitivo. Y esa verdad, por más que intentaron borrarla, nunca desapareció completamente. Su destino final, más allá de la versión francesa, ¿qué sucedió con María Magdalena después de la ascensión de Jesús? La tradición occidental, especialmente la francesa, afirma que María Magdalena huyó de Palestina en un bote sin remos junto con otros seguidores de Jesús, llegó milagrosamente a la costa de Francia y vivió sus últimos años como ermitaña en una cueva de Provenza, específicamente en la región de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Esta tradición se hizo tan popular que durante la Edad Media, múltiples localidades francesas reclamaban poseer reliquias de María Magdalena. Vézelay y Saint-Maximin competían por ser reconocidas como su lugar de sepultura definitivo. Pero el manuscrito etíope cuenta una historia completamente diferente. Según las tradiciones preservadas en Etiopía, María Magdalena nunca viajó a Francia. En cambio, permaneció en Oriente Medio, específicamente moviéndose entre Jerusalén, Egipto y, según algunas versiones, llegando hasta Éfeso en Asia Menor. Esta versión coincide sorprendentemente con las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Los ortodoxos griegos sostienen que María Magdalena acompañó a Juan el Evangelista, el discípulo amado, a Éfeso, donde ambos vivieron sus últimos años. Según esta tradición, ella murió en Éfeso y fue sepultada allí, aunque sus reliquias fueron posteriormente trasladadas a Constantinopla en el siglo IX. ¿Por qué estas tradiciones orientales son potencialmente más confiables que la versión francesa? Por dos razones principales. Primera razón: antigüedad. Las tradiciones orientales sobre María Magdalena en Éfeso datan del siglo II o III, mientras que las leyendas francesas no aparecen en fuentes escritas hasta el siglo XI, casi 1000 años después de los eventos. El historiador eclesiástico Modesto de Jerusalén, en el siglo VII, ya registraba la tradición de que María Magdalena había muerto en Éfeso. Segunda razón: lógica histórica. Después de la crucifixión de Jesús, hubo persecuciones contra sus seguidores en Jerusalén. Muchos discípulos se dispersaron por el Imperio Romano, pero lo hicieron siguiendo rutas comerciales y redes de comunidades judías establecidas. Éfeso tenía una importante comunidad judía y estaba bien conectada con Jerusalén. Francia, en cambio, estaba en la frontera norte del imperio, sin vínculos culturales o comerciales significativos con Palestina en el siglo I. El manuscrito etíope registra que María Magdalena estableció comunidades cristianas en Alejandría, Egipto, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo y centro de la filosofía helenística. Allí, según el texto, ella predicó en las plazas públicas, debatió con filósofos paganos y fundó varias casas de oración donde mujeres y hombres se reunían para estudiar las enseñanzas de Jesús. Las tradiciones coptas de Egipto confirman esta narrativa, venerando a María Magdalena como una de las fundadoras del cristianismo egipcio, junto con el apóstol Marcos. Según los relatos coptos, María Magdalena permaneció en Alejandría hasta una edad avanzada, siendo venerada como la anciana apostólica, un título de inmenso respeto que reconocía su edad, su sabiduría y su autoridad espiritual. Otras fuentes sugieren que desde Alejandría, María eventualmente viajó a Éfeso, donde Juan el Evangelista había establecido una comunidad cristiana próspera. La conexión entre María Magdalena y Juan tiene sentido por múltiples razones. Ambos fueron testigos de la crucifixión, Juan 19, 25, 27.
Ambos fueron al sepulcro vacío. Juan 20, 1, 10. Ambos representaban una forma de cristianismo más mística, más contemplativa, menos institucional que la representada por Pedro. El Evangelio de Juan es el único evangelio canónico que trata a María Magdalena con profundo respeto, dedicando un pasaje extenso, Juan 20, 11, 18, a su encuentro con el Cristo resucitado, donde Jesús la llama por su nombre, Miriam. Si María Magdalena pasó sus últimos años en Éfeso junto a Juan, tiene sentido que el evangelio escrito en esa comunidad la tratara con especial reverencia. Lo que no tiene sentido es la narrativa francesa del bote sin remos y la vida ermitaña en una cueva. Esa narrativa parece ser una construcción medieval diseñada para atraer peregrinos y sus donaciones a los santuarios franceses. El manuscrito etíope cierra la historia de María Magdalena de una manera mucho más coherente con todo lo que hemos descubierto sobre ella. Murió como una anciana respetada, rodeada de discípulos y discípulas a quienes había formado durante décadas, venerada como la portadora de enseñanzas secretas de Jesús, recordada como la apóstol de los apóstoles. No murió escondida en una cueva haciendo penitencia por pecados que nunca cometió. Murió como una líder espiritual que cambió el curso de la historia. El legado prohibido, que aún vive en ti. Hemos llegado al final de este viaje por el manuscrito etíope y la verdadera historia de María Magdalena. Pero antes de despedirnos, necesito que comprendas algo fundamental. Esto no es solo historia antigua, esto es sobre ti, sobre tu propia búsqueda espiritual, sobre las verdades que te han ocultado, no solo sobre María Magdalena, sino sobre tu propia naturaleza divina. María Magdalena representa algo mucho más grande que una figura histórica específica. Ella es el símbolo de toda verdad espiritual que ha sido suprimida porque amenazaba estructuras de poder. Cuando la transformaron de líder espiritual en pecadora, no solo la difamaron a ella, enviaron un mensaje claro a todas las mujeres. Tu voz espiritual no tiene autoridad. Tu experiencia directa de lo divino no es válida. Necesitas intermediarios masculinos para conectarte con Dios. Y ese mensaje no solo afectó a las mujeres, afectó a toda la humanidad. Porque cuando suprimimos el liderazgo femenino, suprimimos también los valores asociados con lo femenino, la intuición, la compasión, la conexión directa con el misterio, el énfasis en la experiencia interior sobre el dogma exterior. El cristianismo que llegó hasta nosotros es un cristianismo desequilibrado, sobrecargado de estructura jerárquica, de doctrina impuesta, de mediación institucional entre el individuo y lo divino. Las enseñanzas que María Magdalena transmitía, ese énfasis en el Cristo interior, en el reino de Dios que está dentro de ti, en la capacidad de cada persona de tener experiencia directa de lo divino, fueron deliberadamente marginadas porque no podían ser controladas. No se puede controlar a alguien que ha despertado espiritualmente. No se puede manipular a alguien que comprende que la salvación no se compra, no se obtiene a través de rituales externos, sino que se descubre mirando hacia adentro. Por eso estas enseñanzas fueron prohibidas. Por eso María Magdalena fue difamada. Por eso los textos que la exaltaban fueron quemados. Pero aquí está lo extraordinario. La verdad no puede ser destruida completamente. Puede ser suprimida durante siglos. Puede ser enterrada bajo toneladas de dogma y manipulación. Puede ser atacada, censurada, declarada herética, pero no puede ser aniquilada. Porque la verdad espiritual no reside solo en manuscritos antiguos, reside en el corazón humano, y cada vez que alguien siente intuitivamente que hay algo más allá de lo que le enseñaron en la iglesia, cada vez que alguien cuestiona las narrativas oficiales y busca su propia experiencia de lo divino, cada vez que alguien se niega a aceptar que necesita intermediarios para conectarse con Dios, María Magdalena vive en esa búsqueda. Su legado no es un conjunto de doctrinas muertas registradas en papeles antiguos. Su legado es el llamado al despertar espiritual que resuena en cada corazón que se niega a conformarse con verdades incompletas. El manuscrito etíope que hemos explorado hoy es una puerta, solo una de muchas, hacia esa verdad más profunda. Pero la verdad completa no está en Etiopía, ni en Nag Hammadi,
ni en ningún texto antiguo específico. Está en ti, en tu capacidad de cuestionar, de buscar, de mirar más allá de las narrativas impuestas, de reconocer que eres, como María Magdalena comprendió, portador de la chispa divina que no necesita validación externa para brillar. Estamos viviendo en un momento extraordinario de la historia. Después de 1700 años de supresión, los textos prohibidos están emergiendo. Los manuscritos que fueron escondidos están siendo descubiertos. Las verdades que fueron censuradas están saliendo a la luz. Y no es casualidad que esto esté sucediendo ahora. Es porque la humanidad está lista, o al menos una parte significativa de la humanidad está lista, para recibir estas enseñanzas sin mediación institucional. Tú eres parte de ese despertar. No porque hayas visto este video, sino porque algo dentro de ti te llevó a buscarlo. Ese algo es el mismo impulso espiritual que movió a María Magdalena hace 2000 años. La búsqueda incansable de la verdad, sin importar cuánto cueste encontrarla. Y ese impulso, mi amigo, es tu verdadero legado espiritual, no lo que te enseñaron en catecismo, no lo que te dijeron que debías creer, sino lo que tu alma ya sabía, incluso antes de que tuvieras palabras para expresarlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video, donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. El libro digital, ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús?, está disponible en el primer comentario fijado. Descárgalo ahora antes de que sea retirado. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo despertar.